Vale, nos dicen que son dos cargas iguales, de 5 nanoculombios. Entonces, Q1 igual a Q2 y valen 5 nanoculombios. Recuerdo que nano quiere decir por 10 a la menos 9. Esto lo tenemos que saber, ¿vale? Culombios, hay que poner todo en sistema internacional. Y nos dicen que se sitúan en los puntos 3 y menos 3, ¿vale? Entonces, además me lo están dando en sistema internacional ya, así que tampoco lo tengo que cambiar. 3 y menos 3. Aquí voy a situar a Q2, por ejemplo, y aquí a Q1. Como son iguales, nos da igual dónde esté cada una, ¿vale? Vale. Y ahora en el apartado A me están pidiendo que en el punto 4 diga cuánto vale el campo total. Bueno, lo primero ponemos todos los ejes, ¿vale? Y ponemos que es en metros. Ya digo que si no estuviese en metros y estuviese, por ejemplo, en centímetros, habría que pasarlo al sistema internacional. Vale, ahora, el campo. El campo se pone en un punto que no haya ninguna carga, ¿vale? O puede haberla, pero no tiene por qué haberla. Es simplemente el campo que se crea en un punto. Como es un vector, vamos a hacerlo dibujando el vector. Entonces, son cargas que son positivas. En el punto donde me lo están pidiendo, que es este, el 4, ¿vale? Vamos a tomarlo siempre como si fuese una carga positiva, siempre, por definición. Esto ya lo vimos. Entonces, iría en la línea que las une, y además, como positiva con positiva se repele, pues E1 iría en esta dirección. Y ahora, E2 iría en esta dirección, y el sentido también se repelen, por tanto, E2, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sabemos que el campo total es la suma de los dos campos, el generado por la carga 1 que hemos dibujado, más el generado por la carga 2. Pero en vector. Cuidado, que estoy poniendo las flechas arriba por eso mismo, porque es en vector, ¿vale? Entonces, habría que calcular el módulo, descomponerlo y luego hacer la suma. ¿Qué es lo que pasa? Que como Q1 y Q2 son iguales y las distancias que tienen de aquí a aquí, ¿vale? Del punto al punto 4 también son iguales, por simetría, E1 y E2 van a valer lo mismo en módulo, ¿vale? Lo voy a poner por aquí para que lo veáis. E1 y E2, sin la flechita, van a valer lo mismo. Eso quiere decir que es en módulo, ¿vale? Sin flechita. Vale. Y además vemos cómo al descomponerlo, este ángulo alfa y este ángulo alfa son exactamente iguales. Por tanto, la descomposición en el eje X y la descomposición en el eje Y va a ser también el mismo, en módulo, ¿vale? Estoy hablando todo el rato en módulo. Entonces, E1X va a ser igual a E2X y también E1Y va a ser igual a E2Y. Esto sería E1, perdón, E2, esto sería E1. Entonces, las proyecciones de ambos van a ser iguales. Va a ser hasta aquí, ¿vale? Esto sería E1 y E2. Y ambas van a ir en este sentido, tanto E1X como E2X. Pero si nos fijamos en el Y, esta sería la proyección sobre el eje Y, esta de aquí, ¿vale? Esto sería E2Y y esto sería E1Y. Y valen lo mismo en módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la componente en el eje Y se va a anular por simetría. Y eso se pone. Entonces, ahora borro todo esto, que esto solamente ha sido explicación, y lo vamos a poner. Donde las componentes del eje Y se anulan por simetría. Porque son iguales y tienen sentidos contrarios, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya con los cálculos. Entonces, ya directamente del eje Y puedo pasar y voy a hacer directamente del eje X. En este ejercicio voy a hacer todo para que lo veáis, ¿vale? Cuando haga los de la componente Y voy a poner un asterisco que quiere decir que eso no habría que ponerlo en el examen ni en el ejercicio en sí, ¿vale? Pero es para que veamos y que nos creamos que se anulan. Vale, entonces, empezamos por calcular el módulo. La E, por definición, es K por Q partido de R al cuadrado. Y de hecho, como vector, sería con un vector URI, ¿vale? Y habría una flecha donde la hay. Pero lo estamos poniendo en módulo. Entonces, vamos a empezar con el módulo de E1. Entonces, E1 va a ser igual a K por Q1 partido de R1 al cuadrado. Lo primero, ¿cuánto vale R1? Eso es un dónde. Entonces, donde R1 va a ser igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, de 9 más 16, que es raíz de 25, por tanto, 5, ¿vale? Por tanto, E1 será igual a 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 partido de 5 al cuadrado, que eso es 1,8 Newton Coulombio en módulo.
¿vale? Ahora, ¿cuánto vale en vector? Pues en vector habría que descomponerlo. En este caso, ya he dicho que el eje Y no hay por qué hacerlo. Yo voy a hacer los dos para practicar y para que veáis que luego se anulan, ¿vale? Entonces, E1x sería, esto es E1, ¿vale? Este sería el punto 4, estoy haciendo como un zoom. Esto sería alfa. Y E1x, como vemos que es la proyección sobre el eje X, este E1x está pegando con el ángulo, es el lado que pega con el ángulo, por tanto utilizamos el coseno. Va a ser E1 por el coseno de alfa. Ahora bien, no tenemos alfa, pero vamos al dibujo, otra vez al dibujo inicial. En el dibujo inicial vemos que esto de aquí es alfa y ese ángulo, igual que este, ¿vale? Entonces, ese ángulo es exactamente igual que este. Lo podéis hacer dibujándolo y vais a ver que son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese ángulo? El ángulo alfa, la tangente, va a ser igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo? Estamos en un triángulo, entonces sería esta distancia, que es 3, partido de cateto contiguo, que es esta distancia. Cateto contiguo es el que pega, que es 4, ¿vale? Por tanto, alfa va a ser igual al arcotangente de 3 cuartos, que eso es 36,87 grados. Trabajamos en grados en estos ejercicios. Por tanto, 1,8 por coseno de 36,87 y eso vale 1,44 newton culombio. Vale. Ahora, E1y lo pongo con un asterisco porque ya os he dicho que no hace falta hacerlo, ¿vale? Porque hemos puesto que se anula por simetría, pero es para demostrar luego que sí que se va a anular. Entonces va a ser E1 por el seno. Si uno es por el coseno, el otro por el seno. 1,8 por el seno de ese mismo ángulo, que eso es 1,08 newton culombio. Y de momento lo dejo ahí. Vamos ahora a hacer lo mismo con E2. El módulo E2 va a valer lo mismo, 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9, sí, perdón, partido de 5 al cuadrado y es igual a 1,8 newton. Si hacemos el vector, pasa lo mismo. En módulo E2x, ¿vale? Estoy calculando en vector las componentes y luego ya les daré el signo que tengan. De hecho, E1y, que es lo que he calculado aquí, lo tendría negativo. Pero eso sería ya el ponerlo como vector. Entonces, E2x sería E2 por coseno de alfa. Como vemos que 2 ha salido lo mismo que 1, va a salir el mismo resultado, ¿vale? 1,44 newton culombio. Y de hecho, E2y, que también lo pongo con asterisco para que veáis que sale lo mismo, sería igual a E2 por el seno de alfa, que sería 1,08 newton culombio. Por tanto, E total, y ya lo pongo como vector, va a ser solamente, si aquí calculo, y esto también lo voy a poner con asterisco, si aquí calculo E1, que es 1,44 y menos, porque esta es la componente en Y y esta sería la componente en X de E1, ¿vale? Va hacia la derecha y en Y va hacia abajo, entonces sería menos 1,08 J newton culombio y para E2 me quedaría 1,44 Y más 1,08 J y todo ello newton culombio. Al hacer la suma de estos dos, vemos que este término con este término se me anulan, ¿vale? Por eso mismo aquí cuando pongo E1 y al final más E2, podía haber prescindido de todo lo que tiene asterisco y directamente poner 1,44 por 2, ¿vale? O más 1,44 del otro, me da igual, porque tienen el mismo valor. Y porque la parte J se me anula. Y esto queda 2,88 en positivo y porque ambos van hacia la derecha, sentido positivo del eje X. Newton culombio. Ya está. Esto sería el apartado A.